Buenas tardes. Desde este canal del Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, queremos hoy referirnos al debate que ha estallado nuevamente en la Argentina a raíz de este homenaje que realizó la candidata a vicepresidente de la Nación, la doctora Villarruel, para las víctimas del terrorismo. Nuevamente se pone en el tapete este debate que ha provocado una verdadera división en la sociedad argentina desde hace muchos años. Y queremos sumar nuestra modesta opinión, reflexionando, tratando de ser objetivos en el análisis de un problema sumamente grave, de un enfrentamiento interno que tuvo nuestro país en la década del 70 y cuyas repercusiones permanecen todavía latentes en la sociedad argentina y se entremezclan con otros motivos, con enfrentamientos y diferencias ideológicas, con la situación dramática, económica y social que atraviesa nuestra querida patria, en vísperas de una elección que probablemente sea definitoria con respecto al futuro de la Argentina. Queremos, en primer lugar, recordar que desde hace tiempo se fijó de manera arbitraria por parte de algunos grupos de los llamados derechos humanos en la cifra de 30.000 personas la cantidad de desaparecidos en la Argentina como consecuencia de la guerra civil que azotó el país en la década del 70. Y es un número que incluso ha sido motivo de una ley en la provincia de Buenos Aires, donde en documentos oficiales debe figurar esta cifra sin posibilidad de ser discutida ni analizada, siendo que en realidad el organismo que organizó el presidente Alfonsín en su momento, la llamada CONADEP, que durante un año investigó y recibió todas las denuncias existentes hasta el momento, llegó a la conclusión de que la cantidad de desaparecidos entre fallecidos comprobados y otros que simplemente no pudieron ser encontrados, llegaba a la cifra de 8.961 personas. En la última edición de este documento, el llamado Nunca Más, la cifra disminuyó un poco y se habla o se escribe en ese documento sobre 7.158, de los cuales corresponderían al periodo del proceso militar únicamente 6.447, restando otros 711 desaparecidos para el periodo anterior al 24 de marzo de 1976, es decir, durante la vigencia de un gobierno plenamente constitucional. Con este agregado de ese total, de los 7.158 personas indicadas allí, sobre 873 únicamente figura el nombre de la persona, sin siquiera agregarse el número del documento de identidad. Es decir, cuestionando seriamente la existencia real de que esa persona haya existido o haya estado realmente desaparecida. Esta situación dramática, que todavía continúa porque siguen siendo detenidos y juzgados personas después de más de 40 años de ocurrido ciertos hechos que han sido denunciados en aquella década. Esto se incrementó a partir de que el Congreso Nacional derogó en el año 2003 la ley de punto final y la ley de obediencia divina. Y en el año 2006 la Corte Suprema avaló esta decisión. Estas leyes fueron un intento que realizó el gobierno del doctor Alfonsín, tratando de que únicamente condensara, congregaran o asumiera la responsabilidad por lo que había ocurrido durante el proceso de reorganización nacional, exclusivamente las juntas militares que habían existido durante los 7 años que duró este gobierno de facto. Al haberse suprimido la posibilidad que brindaba de que el resto de los militares
policías y demás fuerzas de seguridad, así como algunos civiles que intervinieron en este enfrentamiento bélico, no tuvieran alguna responsabilidad penal, puesto que se limitaban a obedecer órdenes superiores, a menos que en algunos casos se demostrara concretamente que habían cometido hechos aberrantes al margen de las órdenes recibidas. En concreto, la justicia federal condenó hasta ahora a 1.088 personas, la mayoría militares, policías, gendarmes, etc. Pero simultáneamente fueron 1.023 las personas imputadas por delitos llamados de lesa humanidad que nunca escucharon la sentencia porque en el interín habían ya fallecido. Es un tema doloroso, pero que no podemos dejar de analizar, aunque sea brevemente. Con respecto a los llamados desaparecidos, es necesario, como en su momento lo hizo un periodista, Aldo Dusdevich, en Perfil, en noviembre del 2019, desmontar 3 mitos que han subsistido pese a todas las evidencias con respecto a este tema. Los 3 mitos más difundidos son los siguientes. El primero es la creencia de que la mayoría de los desaparecidos no tenían una militancia política activa. El segundo, relacionado con el anterior, es que el llamado terrorismo de Estado, con desapariciones y muertes, se aplicó por igual a los militantes de todos los partidos de izquierda. Y el tercero es que la mayoría de los desaparecidos pertenecían a la clase trabajadora, en especial a comisiones internas o que eran delegados de fábricas. En realidad, si analizamos la evidencia concreta, nos encontramos con que el comunicado número 45 de la Junta Militar, publicado el día 26 de marzo de 1976, declaraba prohibidas las actividades de las siguientes organizaciones: Partido Comunista Revolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Política Obrera, Partido Obrero Trotskista y Partido Comunista Marxista-Leninista. Podemos fijarnos que no figura entre esta lista el Partido Comunista Argentino, el cual inicialmente saludó la llegada de los militares al poder. Sin embargo, el señor Balsecchi, que ha investigado en su libro Raíces y Proyección Antiimperialista, contabiliza 117 militantes del Partido Comunista desaparecidos. Con respecto al Partido Socialista de los Trabajadores, según un trabajo realizado en el 2016 por sus dirigentes, esa fuerza política tuvo 86 desaparecidos o asesinados. A su vez, el Partido Comunista Revolucionario, que manifestó su oposición al golpe desde el mismo día 24 de marzo, contabiliza 11 militantes asesinados antes del golpe y 23 desaparecidos con posterioridad a esa fecha. Por su parte, el Partido Comunista Marxista-Leninista, una organización pequeña, heredera de Vanguardia Comunista, ha informado que tuvo 19 desaparecidos. Por su parte, según la publicación Historia de Política Obrera de Laura Kohn, antes del golpe, el Partido Obrero estableció una política de estricta clandestinidad y medidas de seguridad para resguardar a los cuadros de ese partido más expuestos. Por eso es que no hay mención de militantes del Partido Obrero que hayan desaparecido, salvo el caso de su dirigente Pablo Riesnik, secuestrado y también liberado en el año 1977. Esta visión del Partido Obrero es interesante porque destaca como un mérito de su organización el haber preservado la vida de sus cuadros eludiendo a la represión, a diferencia de otros jefes sobrevivientes de organizaciones armadas que señalan como meritorio el tener miles de bajas en sus filas. Entre todos los partidos de izquierda suman una cifra de 260 desaparecidos, un número que dista mucho de ser mayoritario en la cifra total que hemos mencionado al comienzo de esta exposición.
Con respecto a las comisiones internas y delegados de fábrica, se dice que la mayoría de los desaparecidos pertenecieron a la clase trabajadora, en especial a comisiones de base. Sin embargo, en un trabajo conjunto que realizaron el Ministerio de Justicia, el CELS y la Flaxo, se analiza a las 25 principales empresas involucradas en secuestros, torturas y desapariciones. Y se ha comprobado que en total fueron 354 los casos de personas desaparecidas y 65 los de asesinatos comprobados. Es decir, no se trata de la mayoría de los desaparecidos. Además, hay que considerar que muchos delegados obreros tenían la doble condición de militantes en partidos de izquierda o en alguna organización armada. Cuando el ERP y luego Montoneros deciden continuar con la lucha armada durante el gobierno constitucional, rápidamente comenzaron a perder apoyo popular y a aislarse de la sociedad, lo que luego facilitaría su exterminio como organizaciones importantes y combativas. No hay cifras exactas, pero se calcula que el ERP llegó a tener unos 6.000 militantes, de los cuales solo el 10 o el 15% eran combatientes. Montoneros tenía unos 10.000, pero con el mismo porcentaje de combatientes. Es decir, en ambos casos la mayoría de los integrantes cumplían tareas políticas o de apoyo o logística. Por eso cuando se dice militante montonero o militante del ERP, no necesariamente se alude a jóvenes que hayan participado en alguna acción armada. Pero al estar dentro de la organización eran secuestrados a veces y torturados para que dieran información sobre su responsable o sus jefes. En algunos casos, luego de la tortura, eran liberados. El listado más importante se lo debemos a Roberto Baschetti, quien desde entonces y hasta ahora mantiene una página web donde figuran aproximadamente 4.500 nombres de desaparecidos, incluso con fotos y la historia militante de cada uno. La gran mayoría de los desaparecidos tenían militancia política en las organizaciones armadas clandestinas o en las agrupaciones de superficie de estas mismas formaciones. La gran mayoría entonces de los desaparecidos tenía militancia política en las organizaciones armadas clandestinas o en las agrupaciones de superficie de esas mismas formaciones. No eran ciudadanos comunes que hayan sufrido ataques, abusos por parte de las fuerzas de seguridad por caprichos o por simplemente errores. Algunos de los exdirigentes montoneros, entre ellos Mario Firmenich, actualmente asesor en el gobierno de Nicaragua, consideran un mérito de su organización tener semejante cantidad de bajas. Dos exmontoneros replican ese argumento. El martirologio, dice por ejemplo el historiador Ernesto Salas, es una característica de la guerra. Quien va al combate quiere morir como héroe. El problema es cuando el martirologio se convierte en su única política. Cuanto más mueren, más ganamos. Y a su vez Miguel Fernández Long, ex jefe de la Columna Norte, afirma por su parte: Firmenich era un tipo convencido de que la mayor representatividad política se lograba trepando sobre los muertos. Pasando a otro aspecto del tema que queremos analizar. Se ha acusado estos días a la doctora Villarreal de negacionista. Eso significa que pretende negar que hubo una represión y que hubo abusos por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En realidad, esta doctora, que ha publicado varios libros, nunca ha manifestado esa posición. Pero de todos modos, eso no significa que ella y otras personas que han investigado el tema tan doloroso de este proceso que estamos analizando pretendan
negar que hubo irregularidades en el combate a las fuerzas que iniciaron esta guerra interna que padeció la Argentina y de la que muchos fuimos testigos indirectos o directos de lo que ocurrió. Y por eso nos interesa dedicar unos minutos a analizar el otro lado de la campana, el otro lado de la realidad. O sea, vista la guerra desde el punto de vista del Estado argentino. En un artículo, el general Osiris Villegas sostiene que cuando el ejército argentino recibió la orden de aniquilar la subversión en el año 1975, por parte de un gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón, no estaba bien preparado para este tipo de operaciones, propias de una guerra interna, y tuvo que aprender a organizarse, redactar reglamentos e instruirse para adquirir la técnica de combate necesaria para cumplir la misión asignada. Debemos confrontar esta afirmación con otros antecedentes. En el prólogo del Nunca Más, libro ya citado de la CONADEP, se citan las palabras de despedida del jefe de la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa, general Omar Riveros, el 24 de enero de 1980. En esa oportunidad dijo: hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores. En el mismo número de la revista militar donde publicó su artículo el ya nombrado general Villegas, otro general, Díaz Besone, afirma que cuando el ejército fue empeñado en la guerra revolucionaria, estaba preparado para ello, aun cuando la teoría contenida en los reglamentos debió ser corregida por la experiencia derivada de los combates. El mismo oficial acota en un libro de su autoría que estaban vigentes desde 1968 reglamentos militares redactados para este tipo de guerra, agregando que desde fines de la década de los años 50 el ejército argentino se venía preparando para la guerra revolucionaria. Dicha preparación tuvo como base un cuerpo doctrinario constituido por numerosos reglamentos militares. Posteriormente, uno de los defensores de los militares y jefes de seguridad impugnados o procesados, que fue el doctor Florencio Varela, ya fallecido, abogado de varios oficiales superiores, para realizar su defensa tuvo que investigar, buscar antecedentes, y nos comenta lo siguiente: efectivamente, el ejército tenía varios reglamentos en el momento que comienza el enfrentamiento interno. Por ejemplo, el RC-82, Operaciones contra las Fuerzas Irregulares, de 1968. El RC-83, Operaciones contra la Subversión Urbana, 1969. El RB Corta, 150-10, Instrucción de Lucha contra las Guerrillas, 1969. También de ese año el ROP 35, que alude a los prisioneros de guerra. Consideramos que, en base a la bibliografía existente, el antecedente en que se basaron las Fuerzas Armadas Argentinas para la guerra antisubversiva fue la llamada Escuela Francesa. Ni el general Villegas ni el general Díaz Besone, en su libro de 373 páginas, se refieren al tema, pero en varios reportajes de los últimos años que circulan por internet y pueden consultarse, han ido explicando esta cuestión. El general Viñone, último presidente de facto, reconoció que fue el general Carlos Rosas el gestor de que el ejército argentino tuviera una asesoría francesa y que la forma de oponerse a la guerra revolucionaria fue adoptada del modelo francés, que se volcó en los reglamentos que se aplicaron entonces en dicha guerra. La experiencia militar
que adquirieron los franceses en Indochina dio lugar a la nueva teoría contrarrevolucionaria, nueva en esa época. En efecto, descubrieron que las tácticas y armamentos utilizados en la Segunda Guerra Mundial no eran apropiadas para la guerra moderna, donde no hay un frente y el enemigo está oculto entre la población. El enemigo es interno, lo que obliga a controlar a toda la población. La inteligencia adquiere mayor importancia. Esa inteligencia implica el interrogatorio y en el interrogatorio a veces se debe aplicar la tortura. Una de las unidades que intervinieron en Indochina fue la agrupación de los comandos mixtos, cuyo jefe era el teniente coronel Roger Trinquier, que llegó a tener bajo su mando cerca de 20.000 hombres. Este oficial, que había leído a Mao Zedong y su método, que era el que aplicaron contra Francia en Indochina, volcó ese conocimiento en su libro La Guerra Moderna, que se convirtió en el principal elemento teórico. Después de la derrota en Indochina de Dien Bien Phu, las tropas francesas se ven obligadas a retirarse de Indochina, pero los métodos que experimentaron en ese lugar los aplicaron después en Argelia, y a su vez los transmitieron a los norteamericanos, que los aplicaron en Vietnam. En la nueva guerra de Argelia, el Estado Mayor del Ejército francés adhirió formalmente a la doctrina de la guerra revolucionaria encomendada al general Jacques Massou, de quien Trinquier fue asesor. Además, comenzaron a enseñarse dichas técnicas en un centro de entrenamiento en guerra subversiva creada por el ministro de Defensa Chaban Delmas. La difusión de esas experiencias se realizó desde la Escuela de Guerra de Francia, de donde egresó en 1957 el entonces coronel argentino Carlos Rosas, que asumió como subdirector de la Escuela Superior de Guerra en la Argentina. En 1959 suscriben un convenio los ejércitos de Francia y la Argentina, que comienza a cumplirse en febrero de 1960, con la instalación en Buenos Aires de una misión francesa integrada por 3 oficiales veteranos de Argelia. Uno de ellos, el teniente coronel Henri Grand-Esson, pronuncia una conferencia en la Escuela de Guerra el día 26 de mayo de 1960, en la que describe la guerra subversiva. Cabe destacar que en esa época el ejército argentino destina al mejor graduado de la Escuela de Guerra a realizar un curso de perfeccionamiento en París, incluyendo un mes de práctica en Argelia. Uno de los oficiales fue el entonces teniente coronel Alcides López Ofrán, quien dirigió en 1961 el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria al que asistieron oficiales de 14 países. En 1963, la influencia francesa se atenúa, pero una década después se reactiva la misión, quedando a cargo desde el año 74 el coronel Robert Servan, excombatiente de Indochina y de Argelia, quien se instala en el piso 12, donde funciona el Estado Mayor del Ejército, cuyo jefe era el general Jorge Rafael Videla. Al año siguiente comienza el combate a los grupos subversivos en la provincia de Tucumán. Con estos datos concretos, comprobables, documentados, podemos intentar evaluar esta metodología que fue utilizada. Sobre esta metodología empleada en la guerra antisubversiva argentina caben 2 tipos de consideraciones, referidas al resultado de la misma y a la caracterización ética. Previo a ello debemos partir de definir lo ocurrido en la década de 1970 en la Argentina como una guerra y no una acción represiva. En efecto, el reglamento RB 136.1, dedicado a la terminología castrense en uso en las fuerzas terrestres, que estaba vigente en la época estudiada, define la represión militar en un sentido acotado a una zona de emergencia. Por el contrario, el decreto número
2772/75, en su artículo primero establece que las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. El mismo reglamento que citamos recién define lo que se entiende por subversión. Comprende las acciones de los grupos de insurrección clandestina destinados a reducir el potencial militar, económico, psicológico o político del enemigo mediante actividades destinadas a agitar a la población contra un gobierno establecido o contra una fuerza de ocupación. La Cámara Penal, que juzgó y condenó a los integrantes de las juntas militares, afirmó en su fallo que había existido una guerra. Asimismo, el prólogo del informe oficial de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, comienza con esta frase: durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Las Fuerzas Armadas cumplieron entonces la misión encomendada: aniquilar el accionar de los grupos subversivos, es decir, lograron un éxito militar. Pero el método elegido para la guerra convirtió a los terroristas en víctimas. Así lo reconoce el general Arguindegui, ministro del Interior del proceso. Ganamos la guerra, pero perdimos la paz. Esto mismo queda bien reflejado en una frase de Jacobo Timerman, uno de los periodistas de alguna manera vinculados a la guerrilla y que fue condenado en su momento. La guerrilla no pudo competir y sin embargo no fue derrotada en el terreno ideológico, moral, porque sigue esgrimiendo la irracionalidad de la represión, el abuso de poder, la ilegalidad de los métodos. Esta es su carta de triunfo. Y que triunfó, no cabe ninguna duda en ese aspecto, debido a lo que ha ocurrido esta semana en la Argentina. Ni siquiera puede argumentarse que debieron utilizarse procedimientos especiales, propios de la situación de guerra, puesto que se eludió deliberadamente el encuadramiento del opositor, del oponente como combatiente. Así queda de manifiesto en el reglamento RC 83. El activista, el perturbador del orden, etc., no será considerado prisionero de guerra y por tal motivo no tendrá derecho al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales. En el documental Escuadrones de la Muerte, realizado por la periodista Marie-Monique Robin, el general Díaz Besone admitió los procedimientos clandestinos y consideró que en la guerra contrarrevolucionaria los desaparecidos y las ejecuciones extralegales son daños colaterales. La metodología empleada fue adoptada de la escuela francesa, cometiendo el error de seguir recetas que en realidad ya habían fracasado en Argelia y en Vietnam, países donde terminó triunfando políticamente el enemigo subversivo. Se desconoció que la estrategia de una guerra interna excede el plano militar y debe apuntarse al objetivo político de lograr la paz y asegurar la convivencia entre los ciudadanos. Especialmente en el caso de una guerra revolucionaria, lo importante no es tanto la derrota del enemigo como la restauración de la confianza de la población, para lo cual deben evitarse los excesos de violencia o reacciones incontroladas en la represión, que solo sirven para impedir o dilatar la reconciliación y la concordia. Estas reflexiones que acabo de mencionar pertenecen a un libro publicado en 1970 por el Círculo Militar y lamentablemente no fueron tenidas en cuenta. El hecho de que se haya procedido siguiendo directivas gubernamentales
y aplicando reglamentos que configuraban un derecho positivo, como alega el doctor Florencio Varela en el artículo citado, no altera la cuestión de fondo. La ley, si es injusta, no parece que sea ley, proclamaba en su época San Agustín. Y como lo ha expresado el episcopado argentino, la justicia que no resiste la publicidad no es justicia, y entonces no limpia la ofensa al bien común, sino que lo ensucia con demostraciones de falta de autoridad, de responsabilidad, de razones y de coraje cívico. No conocemos un solo argumento válido, ni moral ni estratégicamente, para justificar ejecuciones clandestinas. No puede negarse, sin embargo, que la violencia que enlutó al país fue iniciada por grupos guerrilleros, que, como dijeron, asesinaron a 711 personas durante un gobierno democrático. Y por lo tanto el Estado tenía la obligación de actuar contra dichos grupos con el máximo rigor. Por eso debe distinguirse entre la lucha contra la guerrilla, que estuvo legalmente ordenada y moralmente justificada, de los métodos empleados en esa lucha. Las autoridades estatales aceptaron el argumento perverso de que en una guerra antisubversiva el fin justifica los medios, no pudiendo evitarse acciones que en tiempos normales constituyen delitos. Así lo expresa con toda claridad el general Díaz Besone. Si ante la agresión decimos que el fin no justifica los medios, preparémonos para ser santos o esclavos, pero no gastemos dinero en prepararnos para la guerra y aceptemos que nos borren de entre las naciones libres de la tierra. La doctrina clásica de la guerra, por el contrario, enseña que en la misma es posible ser eficaz y santo. Los principios contenidos en la escuela hispánica, que tuvo su mayor exponente en el padre Francisco de Vitoria, son aplicables plenamente a la realidad contemporánea, como lo demostró en su momento un profesor cordobés, Gelós Villarino, en un libro extraordinario. También la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre la moralidad de los actos en este tipo de conflictos, señalando que el secuestro, la tortura y el homicidio son siempre ilícitos, aunque la causa que se defiende sea justa. A su vez, el documento de Puebla del Episcopado Latinoamericano señaló con toda precisión: si dichos crímenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar el bien común, envilecen a quienes los practican, independientemente de las razones aducidas. Hasta aquí este breve resumen que hemos querido hacer del pensamiento basado en el derecho natural y cristiano sobre la forma de encarar situaciones tristes, pero a veces inevitables, de guerras internas o, como en este caso, una guerra subversiva que debimos sufrir y superar, pero que ha dejado secuelas debido especialmente a este error cometido por las autoridades del último gobierno de facto, que todavía sobreviven, que todavía causan dolor y confusión. Por eso debemos tratar de ser lo más objetivos posible, condenar el terrorismo, aceptar que hubo una guerrilla que cometió muchos crímenes y también que ha habido abusos, excesos, a veces cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y a veces hasta por simples civiles que creían hacer el bien, pero lo realizaban de una manera totalmente equivocada y que no puede ser moralmente avalada. Hasta aquí nuestra opinión y seguiremos en contacto con ustedes si tienen la paciencia de seguirnos en este mismo canal. Les agradezco la atención y hasta pronto.